Muy buenas tardes a todos. Hoy hemos superado un límite. Cuando iniciamos este proceso nos pusimos de tope 10 conferencias para el ciclo 2022. Y hoy, con gran gusto, anuncio la conferencia número 11. Esta conferencia número 11, además, tiene unos elementos mucho más agradables. ¿Por qué? Porque va a estar presente en esta conferencia y nos va a iluminar con su conocimiento la licenciada Lourdes Regueiro Bello, directamente desde La Habana, conocida personalmente en una oportunidad en Córdoba, donde hace un rato le comentaba, antes que empezáramos esta grabación, que cuando me presenté a ella y le dije, yo tengo un grupo que se llama Dossier Geopolítico, y ella me dijo, pero si lo conocemos mucho, Dossier Geopolítico en Cuba. Bueno, son esas caricias al alma que uno recibe, y bueno, que se agradece. Pero lo importante hoy es Lourdes acá. Lourdes es una licenciada en Economía Política recibida en la Universidad de La Habana. Es miembro del Centro de Investigación de Políticas Internacional, conocido como CIPI, que tiene una relación también con la Cancillería cubana, una relación importante. También es miembro de Claxo, donde tiene y trabaja estos grupos de investigación que se hacen, ¿no es cierto?, sobre la temática de China en nuestra región. Cuando vino a Córdoba, habló y nos dio una magistral clase sobre China en nuestra región. Y hoy un compañero que también estuvo presente en esa conferencia dijo y nos recordó, Lourdes dijo en esa oportunidad que América Latina venía a ser la hebilla del cinturón de la nueva ruta de la seda en esa oportunidad. Y creo que esto es muy importante que lo destaquemos. Ella además es, por supuesto, una académica de fuste de alto nivel, reconocida a nivel internacional, tiene numerosas publicaciones y trabaja en numerosas, por supuesto, es convocada por numerosos medios para que explicite su pensar y su óptica y su visión sobre esta realidad del mundo. Así que hoy nos va a tratar, evidentemente con la finura y la precisión que tiene, la temática del Caribe en el escenario de la transición geopolítica actual. Todos sabemos que el Caribe es el Mare Nostrum de Estados Unidos. Todos sabemos que el Caribe está en el primer anillo de seguridad y defensa estadounidense. Entonces, es evidente que es un área de mucha fricción y un área donde Estados Unidos va a tratar de cualquier forma de impedir allí el acercamiento, la llegada, la influencia de poderes extracontinentales o también continentales, porque no nos olvidemos que también puede llegar a ocurrir que América del Sur, con los próximos cambios políticos que puede llegar a haber en Brasil, pueda reconfigurarse como se hizo en su momento con la UNASUR y sea también un bloque de arrastre a la zona del Caribe, a nuestras necesidades de independencia, de desarrollo, de conformar un bloque para enfrentar el nuevo orden mundial que se está haciendo y que evidentemente será a través de bloques continentales, porque separados no tenemos ninguna posibilidad de transformar y ser parte de ese nuevo mundo. Además, hace pocos días atrás, Vladimir Putin dijo, la nave de la multipolaridad ha partido, pero solamente subirán los países soberanos. O sea, tenemos que entender muy clarito este punto de los estados soberanos. Quizás
nuestra única alternativa como latinoamericanos, y en particular nosotros los sudamericanos, sea a través de una integración en serio. Así que sin más, aprovechando esta oportunidad, debo recordar que Lourdes está transmitiendo desde La Habana, donde hay serias dificultades por el bloqueo norteamericano para hacer la transmisión. Estamos utilizando un sistema alternativo y pedimos disculpas si hay algún problema en la transmisión, pero sepan disculparnos porque evidentemente que es no por nuestras acciones, sino por algún problema, entre comillas, externo. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes y queda en el uso de la palabra nuestra amiga Lourdes Regueiro Bello. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación tan delicada y recordar aquellos momentos realmente en la Asociación de Profesionales de Córdoba, donde nos conocimos y me sorprendió muy gratamente poder conocer allí a alguien de dossier geopolítico, a su director y saber de personas que leemos permanentemente en nuestro centro. Fue realmente una sorpresa, un desafío exponer frente a ustedes también, porque, bueno, me sentía evaluada. Y luego nos hemos quedado en un contacto muy fructífero. ¿Por qué? Porque soy asidua en oír las conferencias. Hoy me asiste el honor, aparte de haber sido invitada, de ser la que traspasó la meta. Entonces, de las 10 conferencias, así que me siento doblemente honrada. Muchas gracias. Bueno, esta subregión de América sobre la que se me ha encomendado hablar ha sido bautizada con múltiples nombres a lo largo de su historia. Las Antillas, las Indias Occidentales y, más recientemente, Caribe. De acuerdo con la perspectiva, intereses y temas del expositor, el área cubierta por la palabra Caribe que es un nombre, como les decía, reciente, tiene una cobertura geográfica diferente. Cuando yo era pequeña e iba a la primaria, no se le decía Caribe, se decía las Antillas. Y estaban las Antillas mayores y las Antillas menores. Luego, a ese espacio se le agregaban aquellos territorios que habían sido colonizados por Francia, por Holanda, que estaban en la parte continental. La noción de Caribe, les decía, tiene diferentes coberturas, y alguien tan querido en el Caribe, que fue el primer presidente de la Asociación de Estados del Caribe, el trinitario Norman Girvan, precisamente fundador del grupo Nuevo Mundo, planteó, y cito, lo leo: la noción de Caribe ha sido y está siendo continuamente redefinida y reinterpretada en función del interés por ofrecer respuestas a las influencias externas y a los procesos internos. Una posición apropiada es sostener que no hay una definición precisa o consumada. El contenido depende más bien del contexto, pero ello debe especificarse con claridad cuando se emplee con propósitos descriptivos o analíticos. En el nivel cultural, la creciente importancia de la diáspora del Caribe insular hacia Norteamérica y Europa ha sido reconocida. Así que el Caribe no es solo multilingüe, sino también transnacional. Fin de la cita. Cuando Carlos en su introducción decía
que el Caribe era el primer anillo de seguridad de los Estados Unidos, hay que ver cuál es la noción de Caribe que tiene Estados Unidos, porque se señala que el Caribe es la tercera frontera de los Estados Unidos. Y esa tercera frontera, cuando desde la perspectiva estadounidense habla de Caribe, se refiere a la cuenca del Caribe, que abarca no solo al Caribe insular, más Belice, Guyana y Surinam, sino que se refiere también a los países cuyas costas son bañadas por el Mar Caribe, por lo que incluiría a Centroamérica, Venezuela, Colombia, y no menciono aquí a México, que también estaría incluida porque es calificada como su segunda frontera. Por eso, cuando se nos convoca a hablar del Caribe, debemos precisar a qué Caribe nos estamos refiriendo. Y siendo aún más finos en el análisis, generalmente cuando se habla del Caribe, se refiere a los países de la CARICOM, es decir, a los países agrupados en la comunidad del Caribe, como si esta fuera el Caribe, pero el Caribe es mucho más amplio que los 14 miembros de la CARICOM que la forman de una manera institucional. De manera que, teniendo en cuenta estas laxitudes que implica el tema, yo me voy a referir a algunas características del Caribe, específicamente insular, aunque en la exposición voy a incluir algunas cuestiones del Gran Caribe, es decir, de esta noción más amplia del Caribe que abarca también a Centroamérica, Colombia y Venezuela. Pero hay algunas características del Caribe insular que difieren del resto de nuestra América. Y pido la primera y la segunda lámina, por favor, Carlos. Con independencia de diferencias históricas, aquí ustedes ven en el mapa toda lo que sería el Gran Caribe, pero ahora yo me voy a referir concretamente a todas esas islas pequeñas, es decir, al Caribe insular. Con independencia de diferencias históricas y culturales asociados a los procesos de colonización y quizás hasta de recolonización que sería imposible abordar en el marco de este encuentro y para lo cual además no sería yo la expositora más capacitada, quiero referirme a algunas características que tipifican a ese Caribe de hoy. Quiero que la segunda lámina, por favor. Como ustedes pueden ver en esa lámina, vean ustedes la población que tienen esas islas del Caribe. Muchas de esas islas serían lo que sería un pequeño municipio en uno de los países latinoamericanos continentales y no un municipio, quizás una barriada en un país suramericano. En el Caribe, además, vamos a señalar que tiene como tendencia política el bipartidismo. En segundo lugar, con una orientación hacia el centro, la alternancia política y el pragmatismo. Y estos son factores que favorecen un clima de relativa estabilidad política en esta subregión. Actualmente ha ganado fuerza entre los países caribeños la idea de seguir a Barbados en el tránsito al republicanismo, con posibilidades de que países como Jamaica, Antigua y Barbuda, y Bahamas y Belice, tal como lo hicieron hace poco tiempo,
Barbados, que ya lo había hecho Trinidad y Tobago, pasaran a un régimen o a un sistema político republicano, sin que este proceso tenga grandes implicaciones prácticas más allá del simbolismo de eliminar una estructura asociada a su pasado colonial. La principal actividad económica para la mayor parte de los países del Caribe es la actividad turística. Un reciente libro de un puertorriqueño en su título dice mucho, de la plantación al resort, porque precisamente las economías del Caribe, incluso el turismo está incluido dentro de lo que se llama como economías de enclave, las economías de plantación. Ahora, al impacto económico de la pandemia por la reducción de la actividad turística que no se ha recuperado, se suman las dificultades en el acceso y el incremento de los precios internacionales de alimentos y energía por las causas que todos más o menos conocemos, y que en el caso de los países caribeños, que en su mayoría, fíjense bien, aclaro, en su mayoría son importadores de energía y de alimentos, se ven sumamente afectados. Aquí digo que en su mayoría porque hay países como Trinidad y Tobago, que fue el gran exportador de petróleo y de gas del Caribe, al que se ha sumado ahora y por tanto tiene una importancia geoeconómica y geopolítica para las potencias que disputan en el orden internacional, es el caso de Guyana. Pero estos países, sus ingresos por la vía petrolera, los altos precios que encuentran hoy en los combustibles podrían no verse compensados en sus beneficios para el país, ya que son grandes importadores de otros productos o sencillamente no tienen toda la capacidad para el procesamiento del combustible. La dinámica económica caribeña está determinada, por la condición de ser pequeños estados insulares en desarrollo. Estos pequeños estados insulares en desarrollo tienen una vulnerabilidad especial ante los efectos del cambio climático. Incluso muchos de estos estados están podríamos decir, muy en riesgo de que una parte de los mismos puedan desaparecer por el crecimiento del nivel de los mares. La dependencia de la importación de energía y alimentos en la mayor parte de los países por las regulaciones para la reducción del riesgo bancario y la eliminación de los paraísos fiscales. Ojo con esta particularidad, porque tiene que ver y tiene gran importancia, por ejemplo, para las relaciones con países como Rusia. Y estamos también frente a países que tienen un elevado endeudamiento y un reducido espacio fiscal derivado de los programas de ajustes macroeconómicos y la dificultad para acceder a los mercados internacionales de capital y a fondos concesionarios y de financiamiento para el cambio climático. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque estos países en los ajustes a la calificación de los ingresos califican como países de renta media. Vean ustedes, por eso les puse
el bajo nivel, las reducidas poblaciones que tienen, con grandes ingresos de los cuales no se apropia el país necesariamente por el turismo y por calificar como paraísos fiscales, pues entonces tienen un alto ingreso o un ingreso per cápita que no se corresponde con la realidad del país. Es un simple problema estadístico. Y en este punto llamo la atención porque uno de los abanderados, podríamos decir quien ha liderado en los organismos internacionales esta recalificación de los países ha sido Estados Unidos. Y esto afecta a los países del Caribe como receptores de financiamiento concesionario. Y en este sentido se marca una diferencia, como vamos a ver más adelante, en la forma en la cual reacciona China y la que reacciona Estados Unidos para enfrentar o para conceder ese financiamiento. En tanto condicionantes muy pesados, estos temas conforman la buena parte de la agenda multilateral consensuada de la Comunidad del Caribe, la arena internacional, regional y hemisférica. De manera que estos países mantienen como reclamo sistemático uno, que se reconozca la excepcionalidad caribeña, en especial en lo que respecta al impacto del cambio climático y los criterios para acceder a financiamiento concesional. Esta discusión tiene un impacto particular en el marco de uno de los principales actores en el Caribe, Estados Unidos. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a decir que el Caribe califica por las propias condiciones que ha explicado Carlos y las que yo he enunciado anteriormente. El Caribe es, por definición, un área de influencia de los Estados Unidos, pero que ha devenido área en disputa con uno de los principales adversarios o rivales estratégicos de Estados Unidos, en este caso China. No tanto en el caso de Rusia, que como vamos a ver, la relación con el Caribe, a excepción de la que guarda con Cuba, y si consideráramos al Caribe en su acepción de Gran Caribe con Venezuela y con Nicaragua, el acercamiento de Rusia al Caribe ha ocurrido de una manera, podríamos decir, mucho más discreta y por vías que hoy Estados Unidos está cortando los hilos a través de las sanciones, a través de otros instrumentos jurídicos que afectan los ingresos del Caribe, pero eso lo voy a ver más adelante. Entonces, les decía que esta discusión que tiene un impacto incluso en el marco de una institución liderada, gestionada y manipulada por Estados Unidos, como es la Organización de Estados Americanos, donde Estados Unidos pone el énfasis en los temas de gobernabilidad democrática, de respeto a los derechos humanos, es decir, en este tipo de temas políticos y no a los temas económicos. Y esto se puso de manifiesto en el proceso preparatorio para la 9ª Cumbre de las Américas, donde las posiciones de los países del Caribe reclamaron con mucha fuerza una mayor atención por parte de ese organismo a los temas económicos. En el marco de la CARICOM hay, sin embargo, posiciones disruptivas
Aquí voy a hacer, y perdonen que voy a hacer antes una aclaración. A diferencia de la integración en el resto de América Latina, la integración en el Caribe funciona. La integración en el Caribe funciona incluso en un aspecto tan importante como, como es llevar posiciones de consenso frente a determinados organismos internacionales. No obstante, hay posiciones disruptivas al interior del Caribe, como es el caso de los grandes como Jamaica, en ocasiones dirigida incluso contra otros miembros del bloque. Ahora, con América Latina, el Caribe tiene temas que lo dividen con relación al tema Venezuela, por el impacto de la migración venezolana, el diferendo en torno al Esequibo y la eventual presencia militar rusa en Venezuela. La percepción caribeña de cómo la región incorpora el tema del cambio climático y el tratamiento ha diferenciado a los pequeños estados insulares en su agenda, puede tener un impacto en algo que decía Carlos, decía en la atracción que podría ejercer un cambio político en Sudamérica que revitalice la UNASUR, cómo atraer a los países del Caribe. Una agenda latinoamericana que no incorpore el trato diferencial y preferencial a los pequeños estados insulares y que no tenga en cuenta el tema de su vulnerabilidad frente al cambio climático, no logra tender puentes con el Caribe. Por eso vi con me dio mucha alegría cuando en CELAC veo que se está incorporando este tema con fuerza y la visita que hizo el presidente argentino a Barbados, precisamente después que Barbados se convirtiera en república, es decir, cuando renunciara a la corona inglesa. Con el mundo, las posiciones y respuestas regionales frente al uso, y a esto me voy a referir ya casi al final, a la opción militar por parte de Rusia en Ucrania, en especial la posibilidad de la aplicación de sanciones, de suspensión del programa de ciudadanía por inversión y el registro de los yates rusos en el Caribe, son temas que marcan una posición diferente, matizada del Caribe con el resto del mundo. Y como cubana no puedo dejar de hacer mención a un elemento, que a diferencia de lo que ocurre en otras subregiones, el apoyo del Caribe a Cuba no está determinado por la tendencia política de los gobiernos. Incluso los nuevos liderazgos caribeños mantienen el compromiso tradicional con Cuba. El Caribe es una zona de apoyo a la política exterior cubana e incluso contestataria frente al imperio en el tema de el uso de las fuerzas médicas cubanas, etc. Ahora, en todos los niveles en el Caribe está la labor y las presiones de Estados Unidos para dividir la CARICOM, para que más países asuman posiciones favorables a sus intereses y debilitar el intercambio de el intercambio con América Latina, con Cuba y con sus rivales estratégicos, con China y con Rusia. En su relación con el Caribe, Estados Unidos prioriza los temas de seguridad, de cambio climático y transición energética ante la percepción de la competencia china en el Caribe. Sin embargo,
este compromiso de Estados Unidos es percibido con suspicacia desde una subregión como el Caribe, que reclama en voz alta acciones concretas y asignación de recursos en aquellos temas que son de su interés, y acepta la cooperación china tanto por las ventajas económicas como por el interés de captar la atención de sus competidores. Con esto, para decirlo rápido y claro, el Caribe utiliza la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China para, uno, obtener los recursos provenientes de China, y también que su principal socio, que es Estados Unidos, pues le preste una mayor atención. Aquí en el Caribe se da una situación particular a la cual no hice referencia inicialmente, y es que aquí se concentran los países que aún mantienen relaciones formales con Taiwán, por lo cual son objeto de especial vigilancia por parte de Estados Unidos, y ante cualquier acción que indique un acercamiento a Pekín desde el punto de vista económico, defiende que Estados Unidos no está defendiendo al Caribe por una gran potencialidad económica, pero sí defiende que se trata de un mercado prospectivo para el desarrollo de proyectos energéticos, tanto estadounidenses como chinos. Aquí en la lámina que está ahora, dice con claridad que las alertas de Estados Unidos se disparan especialmente cuando hay procesos políticos internos que cuestionan o ponen en peligro sus intereses en el área, o frente a la presencia de potencias extremisféricas en la región que son percibidas como indicios de amenaza a su estatus. Y por primera vez, un rival estratégico, y hago la aclaración de un rival estratégico porque la Unión Europea ha sido un competidor de Estados Unidos en algunas subregiones, pero no ha sido un rival estratégico, pero ahora se encuentra con un rival estratégico que tiene un peso relevante en las relaciones con la región. ¿Cuáles son las principales iniciativas estadounidenses hacia el Caribe? Tienen la iniciativa de la Cuenca del Caribe, la iniciativa de la seguridad de la Cuenca del Caribe, la iniciativa de seguridad energética, y el famoso proyecto, que para el resto no es específico para el Caribe, de América Crece, y más recientemente la B3W, es decir, Build Back Better. Por favor, la otra lámina, la próxima. Esta. En esta lámina ustedes pueden ver que esta es una iniciativa anunciada en el 2021 en una asociación que es liderada por Estados Unidos en el marco del Grupo de los 7, cuyo objetivo es impulsar la inversión en infraestructura y en los países de bajos y medianos ingresos, y con esta iniciativa los países del G7 precisamente lo que esperan es contrarrestar la creciente influencia económica y cultural de China. En otras palabras, esto ha sido una iniciativa que da cuenta del declive
relativo de los Estados Unidos que no puede hacer frente solo a, a mantener y gestionar el liderazgo en la región. Tiene que reclamar a sus socios. De ahí la creación de la nueva agencia para el financiamiento que involucra al capital privado y busca también atraer los capitales de otros lugares. Las opciones que le quedan a los Estados Unidos son, frente a esta competencia estratégica, poner sobre la mesa proyectos alternativos en condiciones competitivas para desalentar la inversión china, el desarrollo de campañas de descrédito contra China, lo cual hace con profusa inmediatez y con profusos esfuerzos, involucra tanto a sus funcionarios, a los tanques pensantes y a diversos actores para deslegitimar la presencia china y seguir adelante con sus amenazas de retirar la ayuda en casos de catástrofe bajo el pretexto de la posible utilización de proyectos tecnológicos chinos para el espionaje. Asimismo, otra opción, como ya les dije, es la de movilizar capitales privados e involucrar socios y aliados en proyectos alternativos en América Latina y especialmente en el Caribe. Y promover proyectos sin la participación de proveedores chinos en la cartera de préstamos, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual nos explica en buena medida la presencia de el desagradable Claver Carone al frente de esta institución, cuya misión de una manera clara ha sido pues también detener la participación china en los proyectos, incluso en el incremento del capital social que permitiría un mayor poder de votación en la votación a este país dentro del Banco Interamericano. Durante la pandemia, la competencia se ha intensificado y Joe Biden se ha esforzado por reunir aliados en su intento de contrarrestar la influencia china. En el contexto de la crisis sanitaria, las acciones en el ámbito digital y sanitario han cobrado relevancia. ¿Podemos pasar a la próxima lámina, por favor? La próxima. Así, aunque en condiciones de desaceleración, producto de la crisis del COVID, las áreas sanitaria, de infraestructura y la digital ganan una importancia relativa. Se ha hecho visible el objetivo de Estados Unidos de frustrar los planes de infraestructura física, en especial como puertos y carreteras, que pueden facilitar el control de territorios a través del acceso o control de infraestructuras críticas. En esta lámina, en la parte superior, ustedes tienen cuántos países del Caribe insular forman parte de la iniciativa china de la Ruta y la Franja. Esto tiene una importancia y da cuenta de una posición del Caribe que ya de por sí es contestatario. Vean, y en esto quiero hacer un comentario. A veces uno dice la región está plegada a Estados Unidos,
el Caribe es refractario a la política de Estados Unidos. Esto es una verdad a medias. El Caribe hoy desarrolla una posición contestataria a Estados Unidos y lo vamos a ver posteriormente en muchos aspectos. Pero el hecho de que estos pequeños países hayan desafiado la política de Estados Unidos incorporándose de manera institucional a el BRIC, yo creo que da cuenta de una manera muy fehaciente de los cambios que se producen en la región. La próxima lámina, por favor. La próxima. Si bien las inversiones chinas no superan el stock de las inversiones de Estados Unidos en la región, el crecimiento que está teniendo en infraestructura, en sectores estratégicos como la comunicación, las tecnologías, revelan una relativa capacidad de Estados Unidos para influir en las subregiones que declara vitales para su seguridad nacional. En este sentido, la próxima. La próxima, por favor, que esto ya lo pasé. Así como ustedes, aquí ya yo había mencionado estas dos iniciativas, pero vean ustedes cómo la iniciativa del BRIC incorpora a América Latina y el Caribe en el año 2015. Y cuando surge la respuesta, la contrarrespuesta de Estados Unidos en el año 2019. Esto me parece que es una cosa significativa, pero si el BRIC tiene un nivel de concreción, América crece, nunca tuvo un peso, podríamos decir, importante, porque incluso del área del Caribe, de ese Caribe ampliado, a quien le daba mayor participación y mayor relevancia era precisamente a los países centroamericanos que comprometen por el tema de la migración y de las bandas transnacionales, de la delincuencia transnacionalizada, comprometen la seguridad de Estados Unidos. La próxima lámina, por favor. ¿Cuáles son las principales áreas de confrontación en la región entre Estados Unidos y China? Por favor, darle un clic para que salga para China, el interés en la región del Caribe, lo principal es el tema diplomático. ¿Por qué? Porque, como les decía, aquí se concentra el mayor número de países que mantienen, aquí no están puestos los centroamericanos, y se me pasó quitar Paraguay porque lo quería dejar solo para el Caribe. Vean ustedes cómo está la mayor parte de los países que tienen relación con Taiwán. Y para China, el tema del reconocimiento de una sola China y la preservación de su integridad territorial es el tema fundamental. Para Estados Unidos lo es el tema de seguridad en el caso del Caribe. ¿Por qué? Porque aquí están infraestructuras físicas críticas, los puertos. En el tema de la infraestructura digital está el tema de quién va a
a imponer las plataformas de la 5G en la subregión, y que en las cuales China está mucho más, tiene mayores posibilidades, está en mayor capacidad, porque Estados Unidos realmente, China opera con restricción financiera casi cero para hacer estas inversiones. A diferencia de Estados Unidos, que no solo tiene la restricción financiera, sino que el otorgamiento del financiamiento es objeto de una discusión política bipartidista a nivel del Congreso para que se otorguen los financiamientos. Ahora, en el área de la seguridad, las evaluaciones estadounidenses de los proyectos de infraestructura china distinguen dos aspectos. Uno se refiere a estas subregiones como enclaves críticos de su seguridad regional, como ya hemos hablado, y en segundo lugar se refiere a China como una amenaza. En relación con el aspecto de la amenaza que representa China, el interés chino en el desarrollo de infraestructura implicaría una presencia física interpretada por Estados Unidos como una forma en que las empresas chinas que, según Estados Unidos, están vinculadas al ejército chino, controlen accesos y territorios que podrían ser utilizados para el espionaje. No me voy a hacer referencia a Centroamérica, pero en Centroamérica es mucho más marcado esto como parte de la parte que da el Caribe, porque aquí se plantea que fuentes estadounidenses dicen haber registrado actividades de entrenamiento y provisión de equipo militar chino a esa área. La retórica gubernamental estadounidense en este sentido se vuelve muy incisiva y siembra dudas en los destinatarios sobre estos asuntos. En la tecnología, que califica después de la geopolítica como el principal ámbito de rivalidad entre China y Estados Unidos, aunque abarca varios campos, la disputa se centra en la prestación de los servicios de telefonía móvil y, como ya les dije, en la 5G. No es solo una cuestión de competencia en el mercado. Estados Unidos también atribuye a la disputa tecnológica una connotación de seguridad por supuestas puertas traseras en la oferta china y su uso para el espionaje, por lo que negociar en esa área con China, plantean, podría resultar en la reducción de la cooperación estadounidense en seguridad y manejo de desastres, que son dos temas vitales para la subregión. La lucha contra el cambio climático para los países de esta subregión, lógicamente, está ligada a la transformación de la matriz energética. Estados Unidos, como un exportador emergente de insumos energéticos, ha puesto este tema desde la administración Obama como uno de los puntos centrales en la cooperación económica de las iniciativas estadounidenses. Y por su parte, China se ha presentado como un potencial inversor y financiador para la construcción de plantas solares, eólicas y bioeléctricas, aunque al igual que Estados Unidos, también ha apostado por proyectos energéticos tradicionales en la región. La pandemia ha convertido la cooperación, especialmente en vacunas, en un espacio disputado, en el que la ayuda china estuvo presente y disponible antes que la de Estados Unidos. Y aquí voy a hacer una aclaración, porque si bien es cierto que de acuerdo con las estadísticas, Estados Unidos dona vacunas, mientras China la mayor parte son vendidas, hay que decir
que mientras el gobierno de Trump estipuló no suministrar vacunas a otros países hasta que se hubiese vacunado su población, y Biden no empezó a exportar vacunas hasta 4 meses después de asumir la presidencia. Hay que decir que los chinos se hicieron presentes desde el inicio. Vendieron, y los países que estaban dispuestos a comprar las vacunas las pudieron comprar. Ya hemos visto recientemente el caso de que México va a demandar al mecanismo COVAX porque, habiendo pagado incluso las vacunas, no han recibido todavía las vacunas que por ese mecanismo debían haber recibido. Es decir, que si bien existe esa diferencia entre Estados Unidos y China, las vacunas chinas estuvieron a tiempo, ¿no? Ahora, la próxima lámina, por favor. Aquí pasemos la otra. Si nosotros vemos entonces cuáles son los intereses de los países centroamericanos, es decir, de la cuenca del Caribe, en su relación con Estados Unidos y China, podemos apreciar que está la cooperación en la gestión de desastres, está la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático, la energía limpia, los créditos concesionarios, la gestión de deuda, la infraestructura digital, las inversiones en infraestructura física como carreteras, puertos, la infraestructura turística, que es vital para el Caribe, las soluciones viables al tema migratorio. Este es un tema que atañe solo a Estados Unidos. Aquí, como ustedes lo pueden ver, igual que la cooperación en la gestión de desastres, no está incluida un interés especial con China porque no es, podríamos decir, no hay una tradición de cooperación en ese campo. Está el tema de la salud, está el tema de las vacunas, está la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, el turismo y la educación. Vamos a la próxima lámina, por favor. Vean que no hay la misma intensidad en ese caso para todos, pero ¿qué ventajas tienen de China y qué ventajas tiene para el Caribe la relación en estos aspectos con Estados Unidos y con China? La lámina que tienen en pantalla muestra cuáles ventajas y qué restricciones ofrecen cada uno. Entre las ventajas de la relación con China encontramos que significa un momento de diversificación de las relaciones, no hay un condicionamiento político, no existen restricciones financieras notables por parte de China y no es objeto de una reyerta política al interior del gobierno chino la concesión del financiamiento. Por eso se señala aquí que hay aparentemente una mayor fluidez perdón. En la aprobación de los recursos, hay transferencia tecnológica, hay una retórica constructiva, es decir, hay una narrativa constructiva en la relación, es receptivo a demandas
China es receptiva a las demandas que se hacen de países latinoamericanos. Hay una valorización del factor tiempo para colocar sus ofertas, es decir, que hay un criterio de oportunidad importante. Las propuestas hay una propuesta de participación en una iniciativa de desarrollo global, aunque se desarrolla de manera bilateral, que es el caso de la iniciativa de la Ruta y la Franja. Hay habilidades para satisfacer demandas que no han sido cubiertas por Estados Unidos y hay señales de un mayor compromiso con la región y también una distancia que preserva al Caribe del conflicto. China está muy lejos. Ahora, ¿qué ventajas le ofrece Estados Unidos? La cercanía. Hay un capital político y relacional acumulado que no se puede obviar. La sociedad estadounidense sigue siendo un referente como sociedad y las alianzas que existen con Estados Unidos en diferentes temas que las mencioné al inicio de la intervención. Ahora, ¿qué restricciones encuentran los países caribeños en su relación con China? Esto exacerba las tensiones con Estados Unidos, que no siempre son transparentes estas relaciones. El tema de la deuda, ya que el tamaño de las inversiones y de los financiamientos son muy grandes en relación con el tamaño de estas economías, y esto unido a la campaña mediática de la trampa de la deuda que puede significar esto, exacerba las dudas por parte de los países receptores de estos financiamientos. Existen opiniones también sobre la calidad de los productos chinos, exigencias laborales que son diferentes a las que se está acostumbrado en el mundo occidental. Se han registrado también afectaciones al medio ambiente. Hay una relación que definitivamente es asimétrica, y en esa simetría está el riesgo de la dependencia, de la creación de una relación de dependencia, y hay una restricción también comunicativa por el tema del idioma. Ahora, si vamos a las restricciones que se están evaluando hoy con Estados Unidos, condicionalidad política, una retórica o una narrativa impositiva y de fuerza, injerencista, está presente también la simetría. Hay restricciones financieras de Estados Unidos, pero además la erogación de los recursos financieros tiene que pasar por la disputa política interna entre los partidos. Hay una escasa oferta tecnológica competitiva en el corto plazo, aclaro, para las demandas urgentes que tienen los sectores críticos en esta región, y hay una ausencia de iniciativas de desarrollo para la región en su conjunto. Se trata de iniciativas sectoriales y muy localizadas. Y ya digo que con relación al Gran Caribe, si ustedes analizan la ayuda que se está dando a través del Departamento de Estado, a través de la USAID, lo principal va a Centroamérica, porque el tema es la contención del crimen organizado que no emigra al norte, y segundo, el tema migratorio. Ahora, vamos a la próxima lámina. Si vemos los préstamos e inversión directa de Estados Unidos a Centroamérica y el Caribe, ustedes pueden ver que están concentrados en
en el tema de financiamiento en temas de infraestructura. Y en el tema de la inversión extranjera directa se refiere tanto al sector energético como al de la minería, a la construcción, a la electrónica y incluso en algunos países en el sector inmobiliario, en la química. De tal forma, el Caribe ha recibido el 13% de todas las inversiones asociadas a metales, es decir, a la minería en América Latina, y el 4% de las energías renovables. Aquí llamo la atención el hecho, estos porcientos parecen bajos, pero teniendo en cuenta el tamaño que tienen las economías del Caribe, son significativas, y llamo la atención como en el tema energético, en el tema de la minería, Guyana tiene un peso importante. La próxima lámina, por favor. La próxima lámina señala concretamente en el Caribe un conjunto de inversiones, y disculpen, perdón, la anterior no. Esta. La rama republicana del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha señalado estos proyectos chinos en el Caribe como proyectos de preocupación para Estados Unidos. Vean ustedes cómo ahí están en inversiones inmobiliarias, en inversiones en puertos y inversiones en el tema del turismo, en la extracción de minerales y en el sector energético. Vamos a la próxima. No, perdón. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción o cuáles son las medidas que en este sentido ha tomado Estados Unidos con relación, la próxima lámina, por favor, a los países centroamericanos y caribeños específicamente? Aquí habría que señalar que desde China no hay una narrativa agresiva hacia la participación e influencia de Estados Unidos en la región, como sí ocurre de Estados Unidos hacia China. Entonces, ¿qué cosa han planteado Estados Unidos con relación a esto? Han planteado, y señalamos aquí el caso del ex embajador de Estados Unidos en Jamaica, no, perdón, ante la lámina anterior, el ex embajador de Estados Unidos en Jamaica, el señor Donald Tapia, ilustra el menú de opciones con las que Estados Unidos logra evitar o revertir el acercamiento de los países caribeños con China. Dijo que la instalación de infraestructura de tecnología móvil 5G con firma china representaría varios riesgos para la isla, particularmente para su sector financiero, así como para la seguridad nacional, la infraestructura crítica y los derechos humanos. Estoy citando. El embajador Tapia también dijo que en caso de que el gobierno jamaicano acepte utilizar
el 5G desarrollado por China sería un impedimento para que Estados Unidos coopere en casos de desastres naturales por supuestos problemas de seguridad en los datos, y señaló como ejemplo el caso de la decisión del gobierno del Reino Unido de prohibir a los proveedores locales para comprar equipos chinos de Huawei 5G. Y finalmente él terminó diciendo, y cito, o tienes que mirar hacia el oeste, al dragón de dos cabezas, hacia el este, perdón, al dragón de dos cabezas, o tendrás que mirar hacia el norte. Es una decisión que tendrá que tomar su gobierno. Y agregó que podrían encontrar proveedores alternativos democráticos en Ericsson de Suecia, en Nokia de Finlandia y en Samsung de Corea del Sur. Pero en los costos de Huawei al lado de los de estas proveedoras europeas y coreanas no tienen cómo fallar en la cuenta para los países caribeños. En el 2021, inicialmente República Dominicana había dicho que iba a dejar a Huawei por las presiones fuera de las subastas de 5G. Posteriormente ya dijo que no habría, que no sería excluida a Huawei de esta lucha. Esto es un tema de verdad que muy sensible para los países latinoamericanos, ya que la inserción en una nueva normalidad requiere el tema de la economía digital, en la cual China hace una oferta muy atractiva y Estados Unidos de verdad que argumenta cosas muy, podríamos decir, hasta muy bajas desde el punto de vista moral, porque dice que con qué amenaza a los gobiernos, con sacar a la luz determinados temas de corrupción. Incluso esto ha sido argumentado para que otro país centroamericano que ha tenido la intención de establecer relaciones con China no la establezcan, para no ser llevado a los tribunales por los temas de corrupción. Entonces, las posiciones mayoritarias, ahora sí pasamos a la otra, las posiciones mayoritarias del Caribe con relación al tema de las relaciones con China han sido claras en revelar la imposibilidad de ignorar los proyectos chinos. Y yo aquí voy a citar a Sir Ronald Sanders, que es el embajador de Antigua y Barbuda ante Estados Unidos y la OEA, que resume las razones para no involucrarse en un juego de suma cero y los elementos que plantea. La ausencia de Estados Unidos como un contribuyente significativo al desarrollo en el Caribe durante casi más de 2 décadas. El vacío estadounidense es lo que ha llenado la República Popular China. Las necesidades del Caribe no permiten esperar a que Estados Unidos vuelva a poner su atención en esta región. Las condiciones de los préstamos concesionarios de China mejoraron mucho con respecto a los ofrecidos por el Banco Mundial, el FMI, a los países de bajos ingresos y medianos, porque China no utiliza el ingreso per cápita como utilizan estos organismos a instancias de Estados Unidos como criterio para el acceso al financiamiento concesionario. Está una consideración caribeña de que ningún arreglo que tengan los países caribeños con China amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Y estimados oyentes de esta charla,
Esto lo estoy diciendo de lo que dice Ronald Sanders, no soy yo, eso lo está planteando él. En cuanto al comercio, Estados Unidos siguió siendo el principal socio comercial dominante con los estados de CARICOM. China está entregando más ayuda al Caribe que Estados Unidos. Y además, en un criterio que podríamos decir hasta racista de Estados Unidos, que han dicho que el problema es que los países del Caribe carecen de habilidad para negociar contratos que les interesen con un socio que excede su poder de negociación individual. Permiso. Dicen que los estados del Caribe, además los estados del Caribe, señores, tienen una maquinaria negociadora que excede con mucho a la pequeñez de sus economías. Y están también el creciente número de becas otorgados por China al Caribe. Y el propio Ronald Sanders, y cito, dice, si China llega a dominar la economía del hemisferio occidental, será debido a un largo periodo de negligencia de Estados Unidos y al lento proceso de reconocimiento de que Estados Unidos debe volver a involucrar a América Latina y el Caribe en una cooperación genuina y no con estrategias unilaterales, que son largas en palabras, pero cortas en asignación y entregas de fondos. Dicho así, en todo caso, los países latinoamericanos y caribeños preocupados por mejorar sus economías y hacer avanzar las condiciones sociales y económicas de sus pueblos, no suscriben una rivalidad entre China y Estados Unidos en su región y hemisferio. Todos declararían que hay un amplio espacio para la cooperación económica y otras formas de cooperación mutuamente beneficiosa tanto con China como con los Estados Unidos. Fin de esa cita. Ahora, existen toda una serie de propuestas desde expertos de tanques pensantes cómo desarrollar una iniciativa para la cuenca del Caribe 2.0, mejorando a su antecesora y que involucre aspectos que permitan contrarrestar la competencia china, pero volvemos al punto, restricción financiera y restricción política de Estados Unidos para ampliar esta. Yo creo que en las recomendaciones que hacen un tanque pensante como es el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, el CIS, el experto concretamente Runde, yo destacaría tres cuestiones. Primero, el reconocimiento de que sin una oferta que supere a la oferta del BRICS será difícil para Estados Unidos frenar el avance de China en la región y concretamente en el Caribe. Segundo, la importancia de tener presencia diplomática en todos los países del área, donde aún no la tienen, que China sí tiene embajada en todos los países con los que tiene relaciones diplomáticas del Caribe, en toditos, por pequeñitos que sean. Y tercero, la importancia de oponerse al BRICS no solo con acciones sectoriales de carácter bilateral y beneficios económicos, sino con una iniciativa general e integral. Bueno, eso es con relación a las posiciones con China. Hago un breve cuestión con Rusia para explicar lo del Caribe con Rusia. Las relaciones de Rusia con la región son de vieja data e incluso el lanzamiento de la iniciativa para la cuenca del Caribe tenía que ver con contrarrestar la influencia, la posible influencia soviética en el área. Y en ellas no debe subestimarse la herencia de equipos militares, no solo en países que en tiempo de la Guerra Fría
tenían una relación fluida y de cooperación con la Unión Soviética, sino también de Perú e incluso Colombia, lo que constituye una base que avala que existan contratos para mantener y restaurar y dar servicio a esos equipos. Según algunas fuentes resultantes de esa herencia, existen todavía en América Latina 400 helicópteros rusos y el 42% de los nuevos que se importan también son rusos. Un tema aquí al que quiero hacer referencia son las posiciones de América Latina con relación al conflicto, del Caribe, de las posiciones con relación al conflicto ruso-ucraniano, que han sido una reacción en que dan cuenta de un temor de que se convierta en un precedente hacer uso de la opción militar como forma de dilucidar aspiraciones de poder o de dirimir conflictos fronterizos en esta región. El temor a que en el orden internacional, con reglas que están rezagadas respecto a las nuevas relaciones de poder global, rija la ley del más fuerte, y esto ha llevado a manifestar el rechazo en el marco de la vetusta institucionalidad multilateral, cada vez más frecuentemente ignorada por actores globales, pero vigentes. No obstante, las posiciones de los países han estado también determinadas por el balance que hace cada gobierno entre el estado de las relaciones con Estados Unidos, la dependencia de las relaciones económicas y en algunos casos de seguridad con Rusia y las exigencias de los actores domésticos. Por favor, las tablas de votaciones. Una mirada a las votaciones ofrece las tablas de las votaciones. Bueno, en algunos casos vamos a ver que estas votaciones ha habido un patrón de votación en que nosotros podríamos decir que han existido tres patrones bien definidos. Países que han votado siempre a favor de la condena y exclusión de Rusia. Y ahí hay varios caribeños. Están Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Jamaica y República Dominicana. Países que se abstienen o votan en contra. En el caso de los caribeños, Cuba. Y un tercer patrón de países que han variado sus posiciones en dependencia del contenido de la votación. Por favor, las láminas de las votaciones. No hay esta. Que votan, que han cambiado en dependencia, les decía, de los matices que se habla de la votación, y en eso están Barbados, Belice, Dominica, Guyana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Además, de los factores que se han señalado, las posiciones dependen de la radicalidad de los términos de cada documento y de las decisiones en juego. Siguiendo, y en este sentido, hay que decir que los países caribeños no han votado en ningún momento a favor de sanciones a Rusia. ¿Por qué? Porque existen, y si pudiéramos ir un poquito atrás, por favor, a la lámina de la ciudadanía por inversión, hay un mecanismo que existe en muchos países del mundo, pero que tiene un peso importante en países del Caribe, que
es la ciudadanía por inversión. Este es un mecanismo para atraer inversiones a los países del Caribe. ¿Por qué no dan, a ver, no dicen residencia por inversión? Porque dice que con eso los países como Estados Unidos harían la competencia, otros países serían más competitivos. Aquí se da ciudadanía. Vean ustedes qué cosa más creativa. Y entonces este mecanismo lo tienen Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Kitts y Nevis y Santa Lucía. Según algunos datos que se atribuyen al Banco Central del Caribe Oriental, los países que tienen este mecanismo en el 2019 generaron 185 millones de dólares, que representan el 5% del PIB combinado de Dominica, San Cristóbal y Granada, que son beneficiarios de ese tipo de programa. Yo les puse ahí al final de esa lámina un ejemplo de lo que lleva la ciudadanía con inversión para que tengan idea de lo que representa, pero vean ustedes cuántas fuentes de ingresos. Lógicamente, si usted califica dentro de las listas de sanciones de Estados Unidos, como es el caso de los millonarios rusos, pues entonces es un mecanismo bastante atractivo para evadir sanciones, pero los vecinos del norte, ni cortos ni perezosos, ya han ingeniado o están procesando una ley para que se elimine este mecanismo de ciudadanía por inversión, y están siendo una ley que no permitiría que aquellos países que adopten el mecanismo de ciudadanía por inversión a personas que están sancionadas por las leyes de Estados Unidos, bueno, pues entonces que esto no tendrían visas para residencias u otro tipo de actividades, y la Unión Europea los ha seguido en ese sentido. A mí esto me pareció un dato curioso. ¿Por qué? Porque a los efectos del caso ruso es importante. Igual está el tema de los yates, de lo que se generó con los yates rusos y la presencia de turistas rusos en el Caribe, que puede ser una importante fuente de ingreso para estos países. Y aunque los recursos y la competitividad de las industrias rusas no pueden compararse con con las chinas en general, en áreas seleccionadas pueden influir en la generación de un compromiso más firme político con la red. Por tanto, resumiendo, en la proyección internacional de la región nos parece pertinente enfatizar como novedoso que, con independencia del signo político de los gobiernos, no existe un interés en generar dinámicas conflictuales con Estados Unidos. Si bien la creciente presencia de China en la región motiva las presiones estadounidenses sobre los países, incluidas amenazas y sanciones, la posición de la región, incluida la de los gobiernos de derecha, ha sido el no alineamiento, la adopción de posiciones pragmáticas y el reconocimiento ante Estados Unidos de que son los recursos y no la afiliación política lo que determina la relación con China, cuya muestra más fehaciente es la adhesión de 10 países. De los 21 latinoamericanos y caribeños que están en el BRIC, 10 son caribeños. Estados Unidos
en su disputa con China apela al poder relacional acumulado, con énfasis en temas de seguridad, recurriendo también a su capacidad de incidir en temas sensibles como la migración, las remesas, la lucha contra la violencia, el narcotráfico, la asistencia en el caso de desastre. Sin embargo, ese poder relacional de Estados Unidos no es un cheque en blanco. Su vencimiento se definirá por la capacidad que muestra Estados Unidos para responder en la cantidad, la calidad y rapidez que requieren las urgencias de los países caribeños. Sobre todo si China está dispuesta a asumir el costo de asumir esos requerimientos. Otro es el caso de Rusia, con quien las relaciones económicas no tienen la significación, salvo para Jamaica, en algunos renglones, tanto en la exportación como en la importación, y lógicamente para Cuba, que no tienen la significación que tiene China. Pero ojo, con Rusia está atravesado otro tema, y es el hecho de que las relaciones del Caribe con Rusia tocan la relación con la Unión Europea, con quien el Caribe tiene una relación muy peculiar y particular de lazos históricos. Si bien una competencia no conflictiva podría en teoría conducir a una mayor disponibilidad de recursos de desarrollo para el Caribe, la presión y la actitud excluyente de Estados Unidos hacia la presencia de China en la región pone a los países en un dilema. La existencia de los mismos intereses en varios espacios críticos comunes los convierte en áreas en disputa y focos de tensión que pueden derivar en eventuales conflictos. La importancia que tienen las empresas estatales en la economía china y en la internacionalización del capital, así como las formas en que el Estado chino regula el capital privado, son el centro de la crítica de los estadounidenses y de una retórica que apunta a impedir que los países latinoamericanos se comprometan con China. Sin embargo, otra perspectiva dice algo contrario. Sugiere que esos factores permiten una estrategia de largo plazo y dan estabilidad a los proyectos chinos en un marco de aceptación de la diversidad política y de gobiernos, siempre que se respeten sus intereses y se honren los compromisos. El Caribe no parece inclinarse por involucrarse en la disputa entre China y Estados Unidos, tomando un lado u otro. La aceptación es un consenso, la aceptación de China como socio para el desarrollo y la cooperación, y es un hecho que no está en discusión, aunque se aprecia también una intención de restringir que los crecientes vínculos económicos con China sean interpretados por Estados Unidos como un apoyo político al país asiático. De manera, es la forma que he encontrado de plantear cómo se está posicionando el Caribe frente a la disputa geopolítica que hoy tiene sus focos más intensos en la disputa entre China y Estados Unidos, pero que se ha incorporado en una construcción que un mundo más que, podríamos decir, más que en esos focos, Rusia ha puesto,
ha declarado su intención de tener un papel protagónico también en el nuevo orden global. Muchas gracias. Me disculpan que sé que me debo haber pasado mucho de tiempo. No, no, Lourdes, realmente muy aleccionadora, muy informativa, muy clara tu exposición del día de la fecha, que aclara muchos puntos, muchos preconceptos que tenemos en América del Sur, fundamentalmente, donde es nuestra área de influencia. Muchas veces desconocemos muchos temas y damos por sentado que una zona es totalmente eh, limitada o dependiente, depende de los análisis que hacemos de acuerdo a la información a la que somos objeto de ataque permanente mediático. Quiero agradecerte en primer lugar este esfuerzo que has hecho hoy porque le quiero informar a nuestros amigos que nos están acompañando hoy que Lourdes está pasando un periodo de una fuerte gripe, un estado gripal muy fuerte, y que ha hecho un gran esfuerzo para transmitirnos esta hermosa conferencia del día de la fecha. También que ha sido una conferencia que nos ha posicionado sobre cuáles son las tendencias dentro de esa región y que en definitiva son los intereses de toda América Latina, que es participar de ese nuevo orden mundial sin transformarnos en nuevos países dependientes de alguna otra nueva potencia, o sea, emergente, tradicional, clásica. Teníamos un gigantesco pensador criollo argentino, Arturo Jaureche, que nos decía allá por los 60, lo importante no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Entonces creo que con esa simpleza tipo campera, tipo hombre de campo, aclaraba muchos temas, ¿no? Y que en estos momentos es muy importante porque pareciese ser que los que analizamos esto y vemos estas perspectivas, se nos pone algunos motes, como chinófilos, rusófilos, ¿no? Adictos a... Y la realidad es que estamos describiendo un momento histórico que vuelvo a reiterar, como dije al principio, que se ha acelerado. Lo ha acelerado el 2008, lo ha acelerado el COVID-19 y lo ha acelerado esta locura de querer traspasar las líneas rojas a Rusia, que en definitiva era contra China. Porque todos sabemos, por lo que lo hemos leído, porque nos han informado ellos mismos, la reunión de la OTAN de Madrid dijo bien claramente quiénes eran los adversarios estratégicos. Tú hiciste muy bien la diferenciación entre adversario y adversario estratégico. Y allí está la clave. Y allí está la clave. Bueno, dejamos abierto a las preguntas que van a ser por escrito de los compañeros que quieran aclarar algún punto, pero debo reiterarte el agradecimiento y realmente la claridad y la profundidad de tu análisis y de muchos temas que desconocemos, y muy interesante el tema del espacio geográfico, porque cuando se habla de geopolítica lo importante es el espacio, marítimo, aéreo, terrestre, extraterrestre, etcétera, porque allí es donde se desenvuelve esta lucha entre poderes internacionales y también entre poderes internos de cada región, dentro también de países que también tienen sus contradicciones y sus enfrentamientos. Y entender lo que es el Caribe y el Gran Caribe forma parte de entender todo esto, como entender también las zonas de influencia norteamericanas y las nuevas zonas de influencia. Vamos a leer algunas preguntas si las hay. Bueno, primero hay un agradecimiento de
del doctor Damián Descalzo. El profesor Mazzoni nos dice: excelente como siempre, gracias Lourdes por sus palabras y con su hermosa tonada. El señor Oscar Eduardo Sánchez dice: excelente, pero lamento, debo salirme, muchas gracias. El diputado del Mercosur, Julio Sotelo, nos dice: excelente exposición, abrazo a todos, debo salir, saludos. Bueno, por el momento parece ser que fue muy contundente tu declaración. Acá está el señor Miguel Irazoque, que dice: estimada Lourdes, si las dos regiones bajo mayor presión de Estados Unidos son el Caribe y el Atlántico Sur, ¿qué estrategia común deberíamos adoptar para lograr potenciar la defensa de los mismos? La defensa... Te lo vuelvo a decir. Si las dos regiones bajo mayor presión de Estados Unidos son el Caribe y el Atlántico Sur, ¿qué estrategia común deberíamos adoptar para lograr potenciar la defensa? Bueno, yo creo que lo primero, a ver, hay muchas críticas que se hacen a las relaciones de todas las regiones con China y se le endilgan a China que problemas que no son de China, sino problemas que son de cómo negociamos. China sabe lo que quiere con América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe no tiene la más ligera idea de qué cosa es lo que quiere con China, como no sé a ver qué proyecto saca. Es decir, hemos perdido la visión estratégica. La recuperación de esa visión estratégica integral para poder sentarnos y ver cuáles son los intereses que tenemos en la región, porque, por ejemplo, el tema este que se dice y que en los países latinoamericanos lo vemos, los comercios con los chinos tienen una dinámica laboral con sus empleados que a nosotros nos resulta chocante, pero porque eso es culpa de los chinos o es culpa de que no les hemos puesto reglas a los chinos. Los chinos han venido a CELAC con propuestas y los latinoamericanos y desde América Latina no se ha planteado ninguna contrapropuesta. Ustedes tienen alguien que ha visto esto con una claridad meridiana, que es el doctor Gustavo Girado, que en una entrevista que le hicimos nos decía esto: el problema es que nosotros vamos a ver qué cosa es lo que se recibe, pero no planteamos una cosa para exigir nosotros una agenda latinoamericana. Yo creo que esto es una cuestión importante y tanto el Atlántico Sur como el Caribe son temas de vital importancia y aquí no hemos mencionado algunos temas que son importantes porque lo que me toca es el Caribe, pero vamos a los problemas en Tierra del Fuego. Aquí, cuando los jefes del Comando Sur visitaban Tierra del Fuego, cuando China puso la base logística o tenía el proyecto con el gobernador de Tierra del Fuego, con Melela, ¿no? De la base logística en Tierra del Fuego, porque mira a la Antártida. ¿Y por qué con el tema de la Antártida? Porque en el año 2040 supuestamente se cumplen ¿es en el 2040 o es antes? No recuerdo ahora el año que se cumplen los 40 años de moratoria para
la posible explotación de los recursos de la Antártida. Entonces estamos hablando de cosas, de temas muy serios. Yo los proyectos, que ahí vi la pregunta que me hacía de los proyectos que tiene China para la Antártida, yo no los conozco, honestamente, pero supongo que alguno debe tener. ¿Por qué? Porque como potencia global todo el mundo se discute el globo. El problema es, y yo creo que es una oportunidad para los países latinoamericanos. Yo quité una parte que había puesto en la conferencia y yo mencioné al inicio de que existía el riesgo de la dependencia, pero hasta diversificar la dependencia es una variante mejor porque me da mejor capacidad de negociación en el marco de las asimetrías. Pero ¿cómo yo supero la dependencia? Yo creo que hay temas que la región de América Latina nos hemos pensado por debajo de nuestras capacidades. Y en el futuro, cuando todo el mundo estaba planteando cuál era la nueva normalidad, qué cosa era lo que estaba pensando la mayor parte de los países latinoamericanos, cómo recuperar la situación prepandemia, cuando todo el mundo se planteó la pandemia para dar un salto en lo tecnológico, en lo sanitario. Entonces, nosotros tenemos que pensar, hay aquí una capacidad, la soberanía tecnológica. Díganme por qué América Latina tiene que ser dependiente en la alimentación de otras áreas del mundo. Aquí había una idea en el Tratado de Comercio de los Pueblos, que esa idea fue impulsada por Bolivia, de crear un banco de semillas entre los países del ALBA. Es que nosotros tenemos que pensar la integración de otra manera. Pero ¿dónde están los recursos? Porque integrarse también requiere recursos. Requiere voluntad política y requiere recursos. Y el neoliberalismo en América Latina realmente destruyó el interés nacional, porque ¿cuál es el interés nacional de cualquier país? ¿Alguien lo puede decir? No, es el interés de los capitales. No hay nada que defina esto. Ahora, el tema del control de los mares es absolutamente importante. En épocas de la colonia española, para España era más importante el Caribe, en la parte central del Caribe, que incluso las colonias del Mar de Plata. ¿Por qué? Porque cuando usted ahí está controlando comunicación y está controlando también las vías del comercio. Y eso es lo que hoy está en disputa, yo creo que en el Atlántico Sur, y está también, aparte de los recursos, y es lo que está en disputa en el Caribe. Y en Centroamérica, ojo, ¿por qué? Porque la posibilidad de que los chinos, y más si se unen con los rusos, hagan un canal en Nicaragua. Recuerden que el comercio de la costa este con la costa oeste de los Estados Unidos se hace a través del canal de Panamá. Entonces, el tema de los pasos y los estrechos oceánicos es vital en cualquiera de estas concepciones. Por eso Estados Unidos ha impedido incluso a sus socios como Japón que estuvieran en iniciativa para hacer otros canales o para ampliar incluso el propio canal de Panamá. Eso Estados Unidos lo tiene como el diamante de la corona. Entonces yo creo que tenemos que estudiarnos nosotros y tenemos que estudiar qué cosa, hacia dónde está mirando el imperio. Un imperio que, como tú decías, Carlos, está en declive, pero los zarpazos que puede dar en ese declive son yo creo que también pueden ser
muy peligrosos para la región. Y lo que sí yo veo con gran acierto de la región y que no estamos en los mismos tiempos es que la región, no solo el Caribe, lo que me llama la atención que lo haya hecho el Caribe tan pequeñito, con tantas vulnerabilidades, haya tenido una respuesta tan alta frente al tema de la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. Por eso era que quise destacarlo en ese sentido. Pero la región con independencia de derecha o izquierda no se ha sumado al alineamiento. Yo creo que ha habido lecciones que se han recibido en los últimos años, que es que cuando perdemos importancia, nos da estratégica para Estados Unidos porque desvía su atención hacia otras regiones, ganamos en posibilidades de autonomía, le abre espacio a otros actores con los cuales podemos diversificar las relaciones y nos da mayores grados de autonomía, pero también nos está diciendo una cosa, que Estados Unidos no tiene compromisos con esta región. Que el compromiso con la región es cuando ve en peligro su hegemonía. Por tanto, hay que cantar alto, fuerte, intereses de la región para que se cuente. Y a ver, se habla hoy de un mundo multipolar, que yo creo que va a pasar por un bipolarismo raro, pero todavía no tengo configurado ese mundo multipolar frente a mí. Pero ¿por qué América Latina no puede jugar en ese mundo? Los recursos que tiene la región podría hacerlo con toda seguridad. Aquí hay una riqueza por explorar en el mundo de la biotecnología. Sí, Tenemos, vaya, aquí hay, esta región tiene los sistemas los sistemas ecológicos más ricos del planeta. Y solo se han identificado el menos del 1% de los virus, de las bacterias. ¿Cuánto podría hacer la región en el tema de la atención a la salud? Yo pienso que si nos integráramos en temas como garantizar la alimentación, la sanidad y la educación, estaríamos, y buscar cooperación para formas de energía renovable, no contaminante, es un tema fundamental para la región, pero el problema es que no tenemos. Yo creo que la mentalidad estratégica la tenemos dormida. Hay un retraso en la proyección estratégica de la región que se ha asumido como tercer mundo. exacto. Concuerdo totalmente con lo que nos dices, concuerdo totalmente. Y creo que es clave este asunto de que el pensamiento estratégico de la región y también por país es prácticamente inexistente o carece de la suficiente profundidad para insertarse en los sectores que deben tomar decisiones. También está ese otro grave problema, ¿no? Porque se ha reducido tanto la capacidad intelectual y la capacidad de razonamiento con estas nuevas tecnologías que en definitiva nos han venido a frenar el pensar, el razonar, el tener algo muy común como es el sentido común, ¿no?
que parece ser que es el menos común de los sentidos hoy en día. Entonces, lamentablemente, esa es una de las grandes debilidades. Nosotros, un continente como el americano del sur, que es una isla, no está intercomunicado ni en forma terrestre, marítima escasamente. Bueno, vos nos has dado también una respuesta a una pregunta del doctor Descalzo, que preguntaba si sabías algo sobre lo que hace China en la Antártida, pero es cierto lo que vos dices. Todas las potencias que tienen niveles de pensamiento estratégico son globales y saben que la Antártida no es hielo. La Antártida es un continente sumergido y tapado de hielo, y saben que ahí están tantos recursos como tenemos también los americanos del sur en la cordillera, etcétera, y entonces va a ser motivo de disputa como tiene que ser por los avances tecnológicos en las nuevas formas de extracción. Eh, bueno, también el ingeniero Uranga nos deja acá por escrito qué importante descubrir que hay una tendencia en el no alineamiento en un grupo importante de países. Puede ser el inicio de una visión estratégica para transformar a los débiles y dependientes en fuertes y soberanos. En este momento de preparativos de conflagración mundial, cuando no se conocen las consecuencias. Muchas gracias, Lourdes, muy profesional tu exposición. Y bueno, agradece a Dossier Geopolítico este esfuerzo que hacemos en este año 2022. Y con esto ya a punto de que el Zoom se corte porque el sistema hace que a las 2 horas empiecen a aparecer carteles que se está por terminar, etcétera. Quiero agradecerte nuevamente este esfuerzo que has hecho en el día de la fecha en transmitirnos tus brillantes conocimientos. Agradecerle a todos los amigos presentes en esta reunión, avisarle que esto el lunes estará subido como corresponde en el canal de YouTube, donde ahí se expande esta transferencia de conocimiento que hemos instaurado este año y que básicamente era la idea cuando iniciamos este proceso de analizar los BRICS y analizar cómo ven nuestras regiones esa nueva tendencia de estas potencias emergentes y estas potencias emergentes, cómo operan en nuestra región y cómo deberíamos los americanos, centroamericanos, suramericanos y caribeños introducirnos en ese nuevo mundo con alguna posibilidad de éxito y de favorecimiento, porque si hay éxito, los únicos que se favorecen son nuestros pueblos, y que son los que hasta ahora han venido pagando los platos rotos de tantas decisiones erróneas tomadas políticas que han afectado y siguen afectando a nuestra población, para eliminar estas lacras del narcotráfico, estas lacras del crimen transnacional que se nos ha instalado y, por supuesto, darle un futuro a nuestros jóvenes que no emigren en vano, sino que se queden a reconstruir un sueño que es el sueño de nuestra América, de nuestra patria grande. Bueno, los dejo y los saludo a todos, les agradezco nuevamente. Gracias, Lourdes. Estaremos próximamente con este emprendimiento que van a hacer del Congreso de Estrategia, me dijiste, ¿no? Conferencia de Estudios Estratégicos. Correcto. Allí estaremos presentes y gracias porque nos han tenido en cuenta para invitarnos. Así que, bueno, nada, que tengan todos muy buenas noches. Gracias por estar un sábado a la noche cuando hay muchas actividades sociales, cuando hay muchas actividades familiares. Por los horarios en otros países es más temprano, para otros ya es la madrugada del domingo y para los argentinos recién empieza la noche. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo dentro de aproximadamente 15 o 20 días con la próxima conferencia que, si todo sale bien, vamos a tener un expositor, un italiano, profesor del King College de Inglaterra, que nos dará su visión sobre lo que está ocurriendo en Europa y cómo ve Europa esta situación
internacional, que yo personalmente los veo bastante mal. Así que tengan todos muy buenas noches. Gracias por estar. Un saludo. Chao.